Nunca olvidaré aquel verano en que mi vida dio un giro inesperado. Yo, Lupita Hernández, una joven de 19 años criada en el seno de una familia tradicional mexicana, estaba a punto de descubrir que las apariencias pueden ser engañosas y que los secretos familiares pueden ser más oscuros de lo que uno imagina. Todo comenzó una tarde calurosa de julio. El sol abrasador de Ciudad de México se colaba por las ventanas de nuestra modesta casa en la colonia Roma. Yo estaba en mi habitación dibujando, como siempre, el arte era mi escape, mi forma de expresar todo aquello que no me atrevía a decir en voz alta. Mis padres, don Héctor y doña Guadalupe, llevaban casados más de 20 años y, desde fuera, parecíamos la familia perfecta. Sin embargo, había tensiones ocultas bajo la superficie. Mi padre, un hombre de negocios respetado en la comunidad, tenía la costumbre de traer a casa a sus amigos del trabajo. Estas visitas siempre ponían a mi madre de mal humor, ella las consideraba una intrusión en nuestro espacio familiar, pero nunca se atrevía a decírselo directamente a mi padre. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Aquella tarde, escuché la voz grave de mi padre resonar desde la planta baja. Había llegado temprano del trabajo y, por el tono animado de su voz, supe que no venía solo. Suspiré, preparándome mentalmente para otra de esas incómodas cenas familiares con invitados no deseados. Lupita, la voz de mi madre me llamó desde la cocina, baja a ayudarme con la cena, por favor. Tu padre ha traído a un amigo. Dejé mis lápices de colores sobre el escritorio y me miré en el espejo. Mi largo cabello negro estaba recogido en una coleta desordenada y llevaba una camiseta holgada y unos shorts. No era la imagen más presentable para recibir visitas, pero tampoco me importaba demasiado, después de todo, solo sería otro de los aburridos amigos de negocios de mi padre. Bajé las escaleras con desgana, escuchando las risas masculinas que provenían de la sala de estar. Al entrar en la cocina, vi a mi madre removiendo una olla con más fuerza de la necesaria. Su rostro, generalmente sereno, mostraba una tensión evidente. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté, acercándome a ella. Doña Guadalupe me miró con una sonrisa forzada. «Claro que sí, mijita. Solo estoy un poco cansada. ¿Podrías poner la mesa? Parece que tu padre quiere impresionar a su nuevo amigo». Asentí y comencé a sacar los platos y cubiertos. Mientras los colocaba en la mesa del comedor, escuché fragmentos de la conversación en la sala. Y entonces le dije al cliente que nuestro producto era el mejor del mercado, decía mi padre entre risas. «Javier, amigo mío, tienes que aprender estos trucos si quieres triunfar en este negocio». La voz que le respondió me hizo detenerme en seco. Era profunda, aterciopelada, con un ligero acento que no pude identificar. «Gracias por los consejos, Héctor. Estoy seguro de que, con tu guía, pronto estaré cerrando tantos tratos como tú». Intrigada por esa voz, me asomé discretamente a la sala. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Sentado frente a mi padre estaba el hombre más atractivo que había visto en mi vida, alto, de complexión atlética, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba de 3 días que le daba un aire desenfadado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos de un verde intenso, parecían brillar con luz propia. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Él me sonrió con una sonrisa ladeada que hizo que mi corazón diera un vuelco. Avergonzada por haberme quedado mirándolo, volví rápidamente a la cocina. «¿Ya terminaste de poner la mesa?», preguntó mi madre, sacándome de mi ensimismamiento. «Sí, ya casi», respondí, tratando de ocultar mi turbación. «Mamá, ¿quién es el hombre que está con papá?». Mi madre frunció el ceño. «Se llama Javier. Es nuevo en la empresa de tu padre. Al parecer, viene de Monterrey y tu padre lo está tomando bajo su ala», dijo con un tono que dejaba claro su desagrado. Oh, fue todo lo que pude decir, mientras mi mente no dejaba de pensar en esos ojos verdes. Antes de continuar,
Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Mi padre y Javier dominaban la conversación, hablando de negocios y contando anécdotas de la oficina. Mi madre apenas intervenía, limitándose a servir la comida y a sonreír forzadamente. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar a Javier de reojo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo en el estómago. Había algo en la forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de mí, que me hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. Después de la cena, mientras recogía la mesa, escuché a mi padre invitar a Javier a quedarse a tomar una copa. Mi corazón dio un salto ante la perspectiva de tenerlo más tiempo en casa. Lupita, me llamó mi padre, ¿por qué no le muestras a Javier tu colección de dibujos? Estoy seguro de que le interesará. Sentí que me sonrojaba, mis dibujos eran algo muy personal, nunca se los había mostrado a nadie fuera de la familia. Pero la idea de estar a solas con Javier, aunque fuera por unos minutos, era demasiado tentadora para rechazarla. Claro, papá, respondí, tratando de sonar casual. Javier me siguió hasta mi habitación. Al entrar, fui consciente de repente del desorden que reinaba en ella, lápices y papeles esparcidos por todas partes, ropa tirada sobre la cama. Me sentí avergonzada, pero Javier no pareció notarlo. Sus ojos recorrieron las paredes cubiertas de mis dibujos. Vaya, Lupita, dijo con admiración, tienes un talento impresionante. Su voz tan cerca de mí me provocó un escalofrío. Gracias, murmuré. Míos, pues, se parece mucho a ti, tiene tu misma intensidad en la mirada. No supe qué responder. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Dio un paso hacia mí y yo, instintivamente, retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. Javier colocó una mano junto a mi cabeza, acorralándome sin llegar a tocarme. Eres una chica muy especial, Lupita, susurró. Su aliento olía a menta y al vino que había bebido durante la cena. Me pregunto si sabes lo hermosa que eres. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Quería decir algo, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Javier acercó su rostro al mío, tan cerca que podía contar sus pestañas. En ese momento, la voz de mi madre resonó desde el pasillo. Lupita, ¿dónde están los platos del postre? Javier se apartó rápidamente, como si nada hubiera pasado. Me dedicó una última mirada intensa antes de salir de la habitación. Gracias por mostrarme tus dibujos, Lupita. Son realmente impresionantes. No te pierdas ninguna de nuestras historias. Activa todas las notificaciones y sé el primero en ver nuestros nuevos videos. Sigamos. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que acaba de suceder. ¿Había sido real o solo producto de mi imaginación? Lo único que sabía con certeza era que Javier había despertado en mis sensaciones que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, no podía dejar de pensar en Javier, en sus ojos verdes, en su voz grave, en la forma en que había pronunciado mi nombre. Tomé mi cuaderno de dibujo y, casi sin darme cuenta, comencé a trazar su rostro, línea a línea. Fui capturando sus rasgos en el papel, la fuerte mandíbula, los labios carnosos, esos ojos que parecían mirar directamente al alma. Pero no me detuve ahí. Mi mano, guiada por una fuerza que no comprendía del todo, comenzó a dibujar el resto de su cuerpo. Lo imaginé sin camisa, con músculos definidos y una piel que ansiaba tocar. Me sorprendí a mí misma dibujando escenas cada vez más atrevidas, donde Javier y yo estábamos juntos, nuestros cuerpos entrelazados en poses que me hacían sonrojar solo de pensarlas. A medida que dibujaba, sentía que una parte de mí que había estado dormida comenzaba a despertar. Era como si Javier hubiera encendido una chispa en mi interior, una llama de deseo y curiosidad que amenazaba con consumirme por completo. Pasé horas dibujando, perdida en mis fantasías, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por mi ventana. Solo entonces, exhausta y confundida,
guardé el cuaderno bajo mi almohada y me quedé dormida. Los días siguientes fueron una tortura, no podía dejar de pensar en Javier, en nuestro breve encuentro en mi habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y sentía su presencia cerca de mí. Mis dibujos se volvieron más atrevidos, más explícitos, llenaba página tras página con imágenes de nosotros dos en situaciones que me hacían sonrojar, pero que no podía dejar de imaginar. Mi madre notó mi cambio de comportamiento, me volví distraída, pasaba horas encerrada en mi habitación, dibujando frenéticamente. Ella lo atribuyó a un simple capricho artístico, sin imaginar el torbellino de emociones que se agitaba en mi interior. Una semana después de aquella cena, mi padre anunció que Javier vendría a cenar nuevamente. «Es un muchacho prometedor», dijo durante el desayuno. «Quiero que se sienta bienvenido en nuestra casa». Vi cómo mi madre apretaba los labios, claramente disgustada, pero no dijo nada. Yo, por mi parte, sentí que mi corazón se aceleraba ante la perspectiva de volver a ver a Javier. Pasé todo el día preparándome para su visita. Me probé varios vestidos, buscando el que mejor me quedara. Finalmente, me decidí por uno rojo ceñido que nunca antes me había atrevido a usar. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos y mis labios. Cuando Javier llegó, sentí que todas las miradas se centraban en mí. Mi padre pareció sorprendido por mi atuendo, mi madre frunció el ceño con desaprobación. Pero la única mirada que me importaba era la de Javier. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, deteniéndose en cada curva. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos un brillo de deseo que me hizo estremecer. La cena transcurrió en una atmósfera cargada de tensión sexual. Javier y yo intercambiamos miradas furtivas, roces aparentemente accidentales. Cada vez que nuestras manos se tocaban al pasar la sal o el pan, sentía una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Después de la cena, me ofrecí a lavar los platos, necesitaba un momento a solas para calmar mis nervios. Estaba de espaldas a la puerta de la cocina cuando sentí una presencia detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? La voz de Javier, tan cerca de mi oído, me hizo dar un respingo. Me volví lentamente, estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No, no es necesario, balbuceé. Javier sonrió, esa sonrisa ladeada que me hacía temblar las rodillas. Insisto, dijo, tomando un trapo para secar los platos. Trabajamos en silencio durante unos minutos, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo. De repente, Javier dejó caer un vaso. El ruido del cristal rompiéndose contra el suelo nos sobresaltó a ambos. Lo siento, murmuró, agachándose para recoger los pedazos. Me agaché junto a él para ayudarlo. Nuestras manos se encontraron sobre un trozo de cristal. Levanté la vista y me encontré con sus ojos verdes, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris. No sé quién dio el primer paso, de repente, sus labios estaban sobre los míos, besándome con una pasión que me dejó sin aliento. Respondí al beso con la misma intensidad, olvidando por completo dónde estábamos, el peligro de ser descubiertos. Sus manos recorrían mi cuerpo por encima del vestido, despertando sensaciones que nunca antes había experimentado. Yo enredé mis dedos en su cabello, atrayéndolo más hacia mí. El sonido de pasos acercándose nos hizo separarnos bruscamente. Nos pusimos de pie justo cuando mi madre entraba en la cocina. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó, mirándonos con sospecha. Se me cayó un vaso, explicó Javier con una calma que me asombró. Lupita me estaba ayudando a recoger los pedazos. Mi madre nos observó durante un largo momento. Sentí que mi cara ardía, segura de que podía leer en mi expresión lo que acaba de suceder. Pero finalmente pareció aceptar la explicación. Ten más cuidado la próxima vez, dijo secamente. Lupita, tu padre quiere que nos acompañes en la sala. Salí de la cocina con las piernas temblorosas, consciente de la mirada de Javier en mi espalda. El resto de la velada transcurrió en una neblina, apenas podía concentrarme en la conversación.
Mi mente estaba repleta de recuerdos del beso robado en la cocina. Cuando finalmente Javier se despidió, sentí una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, la tensión de tenerlo cerca era casi insoportable. Por otro, no quería que se fuera, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Esa noche, en la soledad de mi habitación, reviví cada momento una y otra vez, el sabor de sus labios, el calor de sus manos, la intensidad de su mirada. Tomé mi cuaderno de dibujo y comencé a plasmar en el papel las imágenes que inundaban mi mente. Esta vez, mis dibujos eran más atrevidos que nunca, capturando momentos íntimos que solo existían en mi imaginación. Por ahora, los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco pensando que podría ser Javier. Cada vez que mi padre mencionaba el trabajo, aguzaba el oído, esperando escuchar su nombre. Pero pasó una semana sin noticias de él. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el ático, encontré una caja llena de viejas fotografías. Entre ellas, había una que me llamó la atención, mi madre, mucho más joven, abrazada a un hombre que no era mi padre. «Mamá», llamé, mostrándole la foto. «¿Quién es este hombre?». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Con manos temblorosas, tomó la fotografía y la miró fijamente durante unos segundos antes de guardarla rápidamente en su bolsillo. «No es nadie, Lupita», dijo con voz tensa. «Solo un viejo amigo». Pero yo había visto algo en sus ojos, una mezcla de nostalgia y dolor que me intrigó. ¿Acaso mi madre, siempre tan correcta y devota, guardaba sus propios secretos? Esa noche, durante la cena, observé a mis padres con nuevos ojos, las miradas furtivas de mi madre, la forma en que mi padre parecía evitar ciertos temas. ¿Cuántos secretos se ocultaban tras la fachada de nuestra familia perfecta? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Mi padre se levantó para contestar y, tras una breve conversación, volvió a la mesa con una sonrisa. «¿Es Javier?», anunció. «Dice que tiene unos documentos importantes que necesito revisar. Le he dicho que venga mañana por la tarde». Sentí que mi corazón se aceleraba. Javier vendría al día siguiente. La noticia me llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. El día siguiente pasó en una bruma de anticipación. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un vestido que resaltaba mis curvas sin ser demasiado evidente. Cuando finalmente sonó el timbre, tuve que contenerme para no correr a abrir la puerta. Javier entró tan apuesto como lo recordaba. Nuestras miradas se encontraron y sentí que el mundo se detenía por un instante. Él me dedicó una sonrisa discreta antes de saludar a mis padres. «Héctor, necesito mostrarte estos documentos», dijo, sacando una carpeta de su maletín. «Es sobre el proyecto del que hablamos». Mi padre asintió. «Vamos a mi despacho», dijo, guiando a Javier. Me quedé en la sala, frustrada por no poder estar a solas con él. Pero entonces Javier se volvió hacia mí. «Lupita, ¿podrías traernos un poco de café? Tu padre dice que lo haces delicioso». Asentí, agradecida por la excusa para estar cerca de él. Mientras preparaba el café en la cocina, mi mente daba vueltas, ¿cómo podríamos encontrar un momento a solas? Cuando llevé el café al despacho, Javier y mi padre estaban inclinados sobre unos papeles. Javier levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. En ese instante, dejó caer accidentalmente su pluma. «Oh, lo siento», dijo, agachándose para recogerla al mismo tiempo que yo. Nuestras manos se rozaron bajo el escritorio, fuera de la vista de mi padre. Javier deslizó discretamente un papel en mi mano antes de incorporarse. «Gracias, Lupita», dijo con una sonrisa que ocultaba un secreto. Salí del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora. En cuanto estuve sola, desplegué el papel, una dirección y una hora para mañana a las 4 p.m. en Café La Luna. El resto del día pasó en una nebulosa de anticipación y nerviosismo. ¿Realmente iba a encontrarme a solas con Javier? La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Cuando llegó el momento, me escabullí con una excusa de ir a la biblioteca. Café La Luna era un lugar discreto en el centro de la ciudad.
Al entrar, vi a Javier sentado en una mesa al fondo, parcialmente oculta por una gran planta. Pensé que no vendrías, dijo cuando me senté frente a él. Yo no estaba segura de venir, admití. Javier tomó mi mano por encima de la mesa. Lupita, no he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche en la cocina. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Yo tampoco, confesé en un susurro. Lo que siguió fue una conversación intensa, llena de miradas cargadas de deseo y roces aparentemente casuales. Javier me habló de su vida, de sus ambiciones, de cómo había llegado a trabajar con mi padre. Yo le conté sobre mis sueños de ser artista, mis miedos, mis esperanzas. Cuando salimos del café, la tensión entre nosotros era palpable. Caminamos por las calles de la ciudad, nuestras manos rozándose accidentalmente cada pocos pasos. Finalmente, Javier me llevó a un pequeño parque escondido entre edificios. Allí, protegidos por la sombra de un gran árbol, me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Sus manos recorrían mi cuerpo con urgencia, despertando sensaciones que nunca antes había experimentado. Yo me aferré a él, perdiéndome en la intensidad del momento. Lupita, susurró contra mis labios, eres la mujer más hermosa que he conocido. Quería creerle, necesitaba creerle, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si esto era real, si podría durar. ¿Qué va a pasar con nosotros?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Javier se tensó ligeramente. No lo sé, admitió, pero encontraremos una manera, te lo prometo. Esa noche, de vuelta en mi habitación, saqué mi cuaderno de dibujo. Pero esta vez, en lugar de dibujar escenas eróticas, comencé a trazar el rostro de mi madre cuando era joven, basándome en la fotografía que me había mostrado. Dibujé su sonrisa radiante, sus ojos llenos de esperanza y amor. Y junto a ella, dibujé a Rafael, el hombre que podría ser mi verdadero padre. Mientras dibujaba, no pude evitar preguntarme si estaba destinada a repetir la historia de mi madre o si mi amor por Javier podría tener un final diferente. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía planes mucho más complicados y dolorosos para todos nosotros. La verdadera prueba de nuestro amor apenas estaba comenzando, y los secretos que creía conocer no eran nada comparados con los que estaban por venir. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi relación con Javier se profundizaba, alimentada por la adrenalina del secreto y la intensidad de nuestros encuentros furtivos. Cada vez que lo veía, sentía que mi cuerpo se encendía y que mi corazón latía a un ritmo diferente. Pero con la pasión también llegó el miedo, miedo a ser descubiertos, miedo a las consecuencias, miedo a que todo fuera una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. Una tarde, mientras estaba en mi habitación dibujando, escuché voces alteradas provenientes del piso de abajo. Me acerqué sigilosamente a la escalera y reconocí las voces de mis padres. ¿Cómo pudiste, Héctor? La voz de mi madre sonaba herida y traicionada. ¿Con tu secretaria en serio? Me quedé helada. Mi padre estaba teniendo una aventura, la imagen del hombre recto y moral que siempre había admirado se desmoronaba ante mis ojos. Guadalupe, por favor, déjame explicarte, suplicaba mi padre. No significa nada, fue un error, un error. El tono de mi madre era amargo. ¿Cuánto tiempo lleva este error, Héctor? No pude seguir escuchando, me retiré a mi habitación, mi mente dando vueltas. De repente, la doble vida que estaba llevando con Javier se me antojó aún más peligrosa. ¿Era esto lo que nos esperaba? Traición, dolor, familias destruidas. Esa noche no pude dormir, las voces de mis padres, ahora en susurros tensos, se filtraban a través de las paredes. En la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. Tenía que terminar con Javier, por doloroso que fuera. No podía seguir con esta mentira. Al día siguiente, le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos en nuestro café habitual. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, su sonrisa iluminando el lugar, pero me obligué a mantenerme firme. Javier, comencé,
mi voz temblando ligeramente, esto entre nosotros tiene que terminar. Vi cómo la sonrisa desaparecía de su rostro, reemplazada por una expresión de shock y dolor. ¿Qué, Lupita? ¿De qué estás hablando? Le conté sobre la discusión que había escuchado entre mis padres, sobre mis miedos, sobre cómo no podía seguir viviendo esta mentira. Javier me escuchó en silencio, sus ojos verdes clavados en los míos. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Lupita, escúchame, dijo con voz intensa. Lo que tenemos es real, no es como lo de tus padres. Yo te amo y sé que tú me amas a mí. No podemos rendirnos así. Sus palabras me atravesaron como flechas. Quería creerle, quería perderme en sus brazos y olvidar todo lo demás. Pero el miedo persistía. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté, las lágrimas amenazando con derramarse. ¿Seguir escondiéndonos para siempre? Javier apretó mis manos. No, por supuesto que no. Mira, he estado pensando. ¿Y si nos vamos lejos de aquí, donde podamos estar juntos sin escondernos? La propuesta me dejó sin aliento. Irme, dejar atrás todo lo que conocía. Pero, ¿y mi familia, y tu trabajo? Nada de eso importa, insistió Javier. Solo nosotros podemos empezar de nuevo en otro lugar. Sé que suena loco, pero ¿no crees que vale la pena intentarlo? Me quedé en silencio, abrumada por la magnitud de lo que me estaba proponiendo. Una parte de mí quería gritar que sí, lanzarme a sus brazos y huir juntos, pero otra parte, la parte racional, me advertía de los peligros de lo que estaría dejando atrás. Necesito tiempo, dije finalmente. Para pensar, para estar segura. Javier asintió. Aunque pude ver la decepción en sus ojos, dijo. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites, pero recuerda, Lupita, te amo y haré lo que sea necesario para estar contigo. Salí del café con el corazón dividido. Por un lado, la idea de escapar con Javier, de vivir nuestro amor libremente, me emocionaba. Por otro, el pensamiento de dejar a mi familia, de abandonar todo lo que conocía, me aterrorizaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En casa, la tensión entre mis padres era palpable. Aunque intentaban actuar con normalidad frente a mí, podía sentir el abismo que se había abierto entre ellos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, no pude contenerme más. Mamá, comencé, insegura. Sé que papá y tú están pasando por un momento difícil. Vi cómo se tensaban sus manos mientras detenía momentáneamente su tarea de pelar papas. Luego, con un suspiro, se volvió hacia mí. Oh, Lupita, dijo su voz cansada. Lo siento tanto. No queríamos que te enteraras así. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi madre me miró con una mezcla de tristeza y determinación. No lo sé, hija. Tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, te amamos. Eso nunca cambiará. Sus palabras, aunque reconfortantes, solo aumentaron mi confusión. ¿Cómo podía pensar en abandonarlos en un momento así? Esa noche, incapaz de dormir, salí al jardín trasero. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, dando un aire irreal a la escena. Saqué mi cuaderno de dibujo y comencé a trazar líneas, dejando que mis emociones fluyeran a través del lápiz. Sin darme cuenta, el rostro que emergió en el papel fue el de Javier, sus ojos verdes, su sonrisa ladeada. La intensidad de su mirada hizo que mi corazón se acelerara solo de verlo, incluso en el dibujo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podía negar lo que sentía por Javier, era más fuerte que yo, más fuerte que cualquier miedo o duda. Si había una oportunidad de que nuestro amor funcionara, tenía que tomarla. A la mañana siguiente, temprano, le envié un mensaje a Javier. Estoy lista. Vámonos juntos. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Te amo, Lupita. Nos vemos esta noche. Prepárate para empezar nuestra nueva vida. El día pasó en una nebulosa de anticipación y nervios. Empaqué lo esencial, escondida en el fondo de mi armario.
Cada vez que veía a mis padres, sentía una punzada de culpa, pero me obligaba a recordar que esto era por mi felicidad. Cuando llegó la noche, esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Con el corazón latiendo desbocado, tomé mi maleta y me escabullí. Como tantas veces había hecho para encontrarme con Javier, él me esperaba en la esquina, en su auto. Al verlo, toda duda desapareció. Corrí hacia él y me lancé a sus brazos. ¿Estás segura de esto?, preguntó, mirándome a los ojos. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Javier me besó, un beso lleno de promesas y esperanza. Mientras el auto se alejaba de mi casa, de mi vida anterior, sentí una mezcla de emoción y miedo. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: mi amor por Javier era real y estaba dispuesta a luchar por él. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía preparadas para nosotros pruebas mucho más difíciles de lo que podíamos imaginar. Nuestro amor sería puesto a prueba de maneras que nunca hubiéramos anticipado y los secretos que creíamos dejar atrás nos alcanzarían más pronto de lo que pensábamos. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Mientras la ciudad quedaba atrás, me aferré a la mano de Javier, lista para enfrentar lo que viniera. Nuestra historia apenas estaba comenzando y el precio de la pasión aún estaba por pagarse. El amanecer nos encontró en la carretera, dejando atrás la Ciudad de México y todo lo que conocía. Javier conducía en silencio, su mano ocasionalmente apretando la mía en un gesto de consuelo. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano daba paso a campos y montañas. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio que nos había envuelto durante horas. Javier sonrió, sus ojos verdes brillando con emoción. A un lugar donde nadie nos conoce, donde podemos empezar de nuevo. Tengo un amigo en Puerto Vallarta que nos puede ayudar a establecernos. La idea de vivir junto al mar, lejos de las complicaciones de nuestras vidas anteriores, sonaba como un sueño. Me permití fantasear con tardes en la playa, noches apasionadas, una vida llena de amor y libertad. Llegamos a Puerto Vallarta al atardecer. La ciudad nos recibió con sus calles empedradas, el aroma del mar y el bullicio de los turistas. El amigo de Javier, Carlos, nos alojó en un pequeño apartamento con vista al océano. Los primeros días fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Pasábamos las mañanas explorando la ciudad, las tardes en la playa y las noches amándonos, con una pasión que parecía crecer con cada encuentro. Por primera vez, podíamos estar juntos sin escondernos, sin miedo a ser descubiertos. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. El dinero que habíamos traído comenzó a escasear y pronto nos vimos buscando trabajo. Javier consiguió un puesto en un hotel mientras yo encontré empleo como camarera en un restaurante de la zona turística. Una noche, después de un largo día de trabajo, me encontré mirando mi reflejo en el espejo del baño. Tenía ojeras bajo los ojos, y mis manos estaban ásperas por el trabajo constante. ¿Era esta la vida que había imaginado? ¿Estás bien, amor?, la voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Se acercó y me abrazó por detrás, besando mi cuello. Solo cansada, respondí, tratando de sonreír, pero Javier me conocía demasiado bien. Te extraño. Extraño nuestros momentos juntos, dijo suavemente. Tenía razón. Entre nuestros trabajos y el cansancio, apenas teníamos tiempo para nosotros. La pasión de los primeros días había dado paso a una rutina agotadora. Yo también te extraño, admití. Pero esto es temporal, ¿verdad? Pronto estaremos mejor. Javier asintió, pero vi una sombra de duda en sus ojos. Claro que sí, mi amor. Todo mejorará. Esa noche hicimos el amor con una intensidad que me recordó nuestros primeros encuentros. Era como si ambos necesitáramos reafirmar nuestro amor, convencernos de que habíamos tomado la decisión correcta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco nos fuimos adaptando a nuestra nueva vida. Hicimos amigos, encontramos una rutina que funcionaba para nosotros, pero siempre había una sombra, un anhelo por algo más. Una tarde,
mientras caminábamos por la playa, Javier se detuvo de repente. Lupita, dijo, tomando mis manos, he estado pensando. ¿Y si volvemos? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Volver a México? Asentí. Extraño mi trabajo, mi vida allí, y sé que tú extrañas a tu familia. Tal vez sea hora de enfrentar la realidad, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, la idea de volver me aterrorizaba. ¿Cómo enfrentaríamos a todos después de haber huido? Pero por otro lado, no podía negar que extrañaba mi hogar, mis padres, mi vida anterior. ¿Y qué pasará con nosotros? Pregunté, temiendo la respuesta. Javier me abrazó fuertemente. Estaremos juntos, pase lo que pase. Ya no somos los mismos que éramos cuando nos fuimos. Podemos enfrentar lo que sea juntos. Sus palabras me dieron fuerza. Tal vez tenía razón, tal vez era hora de dejar de huir y enfrentar nuestro pasado. La decisión de volver no fue fácil, pero una vez tomada, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Empacamos nuestras pocas pertenencias y nos despedimos de los amigos que habíamos hecho en Puerto Vallarta. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso, cargado de anticipación y miedo. ¿Cómo nos recibirían? ¿Qué consecuencias enfrentaríamos? Cuando finalmente llegamos a la ciudad, decidimos ir primero a casa de mis padres. El corazón me latía con fuerza mientras Javier estacionaba frente a la casa que había sido mi hogar durante toda mi vida. Tomé una respiración profunda y salí del auto. Javier me tomó de la mano y juntos caminamos hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, su rostro una mezcla de shock, alivio y algo más que no pude identificar. Lupita, susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Has vuelto? Me lancé a sus brazos, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente fluyeran. Mamá, lo siento tanto, dije. Yo sé qué fue. Entonces vi a mi padre detrás de ella, su expresión era dura, sus ojos fijos no en mí, sino en Javier. Así que este es el hombre por el que abandonaste a tu familia, dijo su voz fría como el hielo. Javier dio un paso adelante, su mano aún en la mía. Señor Hernández, sé que lo que hicimos estuvo mal, pero amo a su hija y... No pudo terminar la frase. Mi padre se abalanzó sobre él, su puño conectando con la mandíbula de Javier. Grité, tratando de separarlos, mientras mi madre intentaba calmar a mi padre. En medio del caos, no noté la figura que se acercaba desde la calle hasta que escuché una voz familiar. ¿Qué está pasando aquí? Me giré y me quedé helada, allí mirando la escena con una mezcla de conmoción y algo más que no pude descifrar. Estaba doña Guadalupe, la esposa de Javier. El mundo pareció detenerse. Miré a Javier buscando una explicación, una negación, algo, pero su expresión de culpa me dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado, se desmoronaba ante mis ojos. El paraíso que habíamos construido en Puerto Vallarta, la ilusión de nuestro amor perfecto, todo se reveló como una mentira. Mientras las lágrimas nublaban mi visión, me di cuenta de que el verdadero costo de la pasión apenas comenzaba a apagarse. El silencio que siguió fue ensordecedor, 5 pares de ojos me miraban, cada uno reflejando una emoción diferente, la furia de mi padre, la decepción de mi madre, la confusión de doña Guadalupe, la culpa de Javier, y mi propio asombro reflejado en los ojos de todos. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 6 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Lupita, la voz de Javier rompió el silencio suplicante. Puedo explicarlo. Pero yo ya no quería explicaciones. Sentía que me ahogaba, que las paredes se cerraban a mi alrededor. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí corriendo, ignorando los gritos que me llamaban. Corrí sin rumbo por las calles de la colonia, las lágrimas nublando mi visión. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente me detuve, exhausta física y emocionalmente, en un pequeño parque. Me senté en un banco,
tratando de procesar todo lo que había sucedido. Javier, el hombre por el que lo había dejado todo, estaba casado. Todas sus promesas, todos nuestros sueños se basaban en una mentira. No sé cuánto tiempo estuve allí, perdida en mis pensamientos, hasta que sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista y vi a mi madre, su rostro una mezcla de preocupación y tristeza. Lupita, dijo suavemente, sentándose junto a mí. ¿Mi niña? No pude contenerme más, me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Ella me abrazó fuerte, acariciando mi cabello como lo hacía cuando era pequeña. Lo siento tanto, mamá, logré decir entre sollozos. Fui una tonta. Todos cometemos errores, mi amor. Lo importante es que has vuelto. Cuando finalmente me calmé, mi madre me contó lo que había sucedido después de mi partida, la desesperación de buscarme, la llegada de doña Guadalupe preguntando por su esposo desaparecido, el descubrimiento de la verdad. Tu padre quería ir a la policía, dijo, pero yo sabía que volverías cuando estuvieras lista. Sus palabras me llenaron de una nueva oleada de culpa. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?, pregunté. Mi madre sonrió tristemente. Porque soy tu madre, Lupita. ¿Y por qué? Porque entiendo más de lo que crees. Fue entonces cuando mi madre me contó su propia historia con más detalles de los que había compartido antes, su amor prohibido con Rafael, el músico. No había terminado cuando ella se casó con mi padre. Durante años, habían mantenido una relación clandestina, pero eventualmente se dio cuenta de que estaba viviendo una mentira, dijo, que estaba lastimando a las personas que amaba. Así que terminó las cosas con Rafael de una vez por todas. La miré asombrada por esta revelación. ¿Papá lo sabe?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No todo. Sabe que hubo alguien antes de él, pero no sabe que la relación continuó después de nuestro matrimonio. Es un secreto que he cargado durante años. Reflexioné sobre sus palabras, sobre los secretos y las mentiras que parecían ser un tema recurrente en nuestra familia. ¿Qué debo hacer ahora, mamá?, pregunté, sintiéndome perdida. Eso depende de ti, mi amor, respondió. Pero creo que lo primero es ser honesta contigo misma y con los demás. Asentí, sabiendo que tenía razón. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Volvimos a casa juntas. Mi padre estaba en la sala, su rostro una máscara de emociones contenidas. Me acerqué a él, temblando. Papá, comencé, mi voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Sé que te he decepcionado. No pude terminar. Mi padre me abrazó con fuerza, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Mi niña, dijo con voz ronca. Pensé que te había perdido. Nos quedamos así por un largo momento, dejando que años de emociones reprimidas fluyeran entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, vi a Javier de pie en la entrada. Doña Guadalupe ya no estaba, pero la tensión en el aire era palpable. Lupita, comenzó Javier, dando un paso hacia mí. Por favor, déjame explicarte. Miré a mis padres, quienes asintieron en silencio, y seguí a Javier al patio trasero. Allí, bajo el mismo árbol donde tantas veces había dibujado mis fantasías de amor, Javier me contó toda la verdad. Su matrimonio con doña Guadalupe había sido arreglado por sus familias, nunca la había amado realmente, pero tampoco había tenido el valor de dejarla. Cuando me conoció, se enamoró perdidamente, pero temía perderlo todo si revelaba la verdad. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo, sus ojos suplicantes. Pero mi amor por ti es real, Lupita, más real que nada en mi vida. Escuché su historia en silencio, sintiendo como cada palabra desgarraba un poco más mi corazón. Cuando terminó, lo miré a los ojos. Te amé, Javier, dije suavemente, con todo mi corazón. Pero ahora no sé si puedo confiar en ti. No sé si puedo confiar en mí misma. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi comprensión. Lo entiendo, dijo. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca me arrepentiré de haberte amado. Con esas palabras, Javier se fue,
dejándome sola con mis pensamientos y el peso de todas las verdades reveladas. Esa noche, sentada en mi vieja habitación, saqué mi cuaderno de dibujo. Pero en lugar de dibujar escenas de pasión y amor, comencé a trazar los rostros de mi familia, mi padre, mi madre, e incluso el de Rafael, el hombre que podría ser mi verdadero padre biológico. Mientras dibujaba, me di cuenta de que cada línea, cada sombra representaba una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Y aunque el proceso era doloroso, también era liberador. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, que habría más verdades por enfrentar, más secretos por revelar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque, al final, la verdad, por amarga que fuera, era el primer paso hacia la redención, y yo estaba determinada a encontrar mi camino de vuelta a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Con ese pensamiento, cerré mi cuaderno y me preparé para dormir, lista para enfrentar un nuevo día y todas las verdades que traería consigo. Los días siguientes a mi regreso fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. La verdad revelada parecía tener vida propia, desentrañando mentiras. Una mañana, mientras desayunábamos en un silencio incómodo, mi padre dejó su taza de café y me miró fijamente. «Lupita», comenzó, su voz tensa. «Hay algo que necesito saber. Ese hombre, Rafael, ¿es posible que él sea tu verdadero padre?» Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a mi madre, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. Ella asintió levemente, dándome permiso para hablar. Es posible», admití en voz baja. «Mamá no está segura». Vi cómo el dolor cruzaba el rostro de mi padre, pero también vi determinación. «Entiendo», dijo. Después de un momento, creo que es hora de que todos sepamos la verdad. Voy a solicitar una prueba de paternidad. Los días que siguieron fueron tensos mientras esperábamos los resultados. Cada uno de nosotros lidiaba con sus propios demonios. Yo alternaba entre la culpa por el dolor que había causado y la ira hacia Javier por sus mentiras. Una tarde, mientras dibujaba en el jardín, tratando de ordenar mis pensamientos, escuché el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, era doña Guadalupe. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, su voz suave pero firme. Asentí, guiándola hacia la sala. Nos sentamos en silencio, y finalmente ella habló. «Sé que no te debo nada, pero quiero disculparme. Me di cuenta de cuánto dolor ha causado esta situación, y lamento profundamente lo que ha pasado». A pesar de mi enojo, algo en su tono me hizo sentir compasión. «Gracias», dije con sinceridad. «Aprecio que hayas venido». Pasaron los días y la espera se hizo interminable. Cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad, me encontraba en la sala de estar con mis padres. La carta estaba en la mesa, y mi padre, con manos temblorosas, la abrió. «Los resultados están aquí», dijo, su voz quebrada. «Vamos a ver qué dicen». Cuando leyó los resultados, vi que su rostro se desmoronaba. La prueba confirmaba que Rafael no era mi padre biológico. Fue un alivio y una decepción al mismo tiempo. Mi madre tomó mi mano con firmeza, y yo traté de sonreír para calmarla, aunque mis propias emociones estaban en caos. «Lo siento, Lupita», dijo mi padre con una tristeza palpable. «Pero al menos ahora sabemos la verdad». Miré a mis padres, con el corazón lleno de una mezcla de gratitud y dolor. Mientras pasaban los días, traté de reconstruir mi vida, enfrentando las consecuencias de las decisiones que había tomado. La verdad se había revelado en su totalidad, y aunque la herida era profunda, sabía que era un primer paso hacia la curación. Con el tiempo, aprendí a aceptar que la verdad, aunque dura, tenía el poder de sanar. Y mientras continuaba con mi vida, me esforzaba por construir un futuro basado en la honestidad y el amor genuino, libre de las sombras del pasado. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los demás. No te pierdas el video a continuación para descubrir más secretos del mundo. Haz clic y acompáñanos en la siguiente aventura.